Hola, queridos estudiantes. Nuevamente la profe Carolina del Liceo Tomás Burgo, profesora de Educación Especial del liceo. Y vamos a hoy día, en este video, hacer un reforzamiento de las guías de lenguaje. ¿Ya? La profesora les envió el material a sus correos, pero yo voy a darles algunos tips para que puedan desarrollar de mejor forma estas guías. ¿Ya? Les envié también, la profesora también revisó y les envié un material que son estrategias para una buena comprensión lectora. El antes, el durante y el después de leer. ¿Ya? Entonces, antes de leer, siempre tienen que tratar de tener una buena actitud frente a lo que van al material con el cual van a trabajar. Eh, Dice, hazte siempre la pregunta, ¿por qué vas a leer? ¿Vas a leer por gusto? ¿Vas a leer porque estás frente a una prueba? ¿Vas a leer porque te van a evaluar? Siempre eso es importante al momento de leer. ¿Ya? Observa el título y piensa de qué se trata lo que vas a leer. O sea, observas el título y si dice mecánica, ¿de qué crees que va a tratar? O si dice gran accidente, ¿de qué crees que va a tratar? Entonces tú como que empiezas a adivinar de cierta forma de qué se va a tratar. De la mano también va con pensar en que si tienes algún conocimiento previo de lo que vas a leer, esto yo lo conozco, esto yo lo he visto, mi papá lo ha trabajado o algún pariente lo ha visto, no sé. Lee el nombre del autor y su nacionalidad. Siempre es bueno aprenderlo. ¿Por qué? Porque eso también te ayuda a tener cultura general. ¿Ya? Adopta una actitud positiva, como te decía, y tranquila para leer. Busca lápices de colores. Siempre es bueno tener lápices de colores para poder destacar y subrayar. Si es necesario, busca una libreta de apuntes para tomar nota de lo que leíste y así sirve para estudiar. Sobre todo, chiquillos, esto es muy bueno para cuando ustedes leen los libros. Ustedes ponen, no sé, pues capítulo 1, leen el capítulo 1 y toman un apunte. ¿Quién eran los personajes? ¿Qué tipo de narrador tenía? ¿Qué sucedió? ¿Qué acciones hubo? ¿Hubo algún acontecimiento importante? Y todo eso ustedes después lo van anotando. Después, así con cada capítulo. Y al final del libro ustedes después leen solamente su propio resumen, que eso les va a servir para aclarar su memoria. Durante la lectura, cuando nosotros vamos a leer, nosotros tenemos que poner atención. Si el texto es corto, hacer una lectura muy rapidita, así, tac, 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 tac. Leíste rápido, tener una idea general. Ahora, si es un libro, tienes que ir leyendo en forma pausada. Siempre, esto la profesora siempre les dice, subrayen nombres de personajes, lugares, fechas e ideas importantes que aparezcan en el texto. Ustedes van subrayando porque eso, de ahí es de donde les van a preguntar en qué lugar sucedió y ustedes subrayaron en la ciudad en donde sucedieron los hechos. Después dice, pon atención a lo que vas leyendo, así puedes trabajar también tu memoria visual. Uno tiende a decir, yo me acuerdo que en tal parte estaba escrito tal cosa, y uno empieza a buscar y justamente encuentra lo que estaba leyendo y eso se llama memoria visual. Cuando te pregunten de qué se trata el texto, siempre les van a preguntar en las pruebas, ¿de qué se trata el texto? ¿Cuál era su contenido? ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Observa el título de la obra o el título del texto y ahí en ese caso les va a decir de qué se trata. Por ejemplo, la profesora aquí les dio un texto y dice cuento de horror, cuento de horror. O sea, ahí ya me está diciendo de qué se trata, que es una narración un poco tétrica. Después dice, da una leída rápida a las preguntas que te realizarán en la actividad. Siempre es bueno ir leyendo las preguntas para que ustedes sepan qué es lo que tienen que responder. Toma apuntes de lo leído en caso que sea un libro. Este resumen te ayudará para repasar su contenido. Bueno, y finalmente, después de la lectura, una vez finalizada la lectura, observa las palabras subrayadas, que siempre te va a dar una idea de, en tal parte está tal palabra. Lee las preguntas que te están realizando. Esto es súper importante, chiquillo. Si las respuestas están dentro del texto, se llama, si sale tal cual,
dónde sucedieron los hechos, tal y tal parte, está escrito en el texto. A eso se le llama extraer información explícita, porque está explicada, está ahí dentro del texto. Ahora, si las respuestas no están claramente en el texto y debes responder según lo que crees de aquello, yo pienso que este caballero fue a tal parte, por ejemplo, pero no dice ahí que fue a tal parte, y tú lo estás deduciendo, a eso se le llama extraer información implícita. Y esto también, chiquillos, siempre la profesora les da una pregunta dentro de las guías. Da tu opinión con respecto a lo que leíste. Siempre es bueno emitir opiniones. No dejen en blanco esa parte. Siempre es bueno dar a conocer lo que piensas, lo que crees o sentiste con lo que leíste. ¿Ya, chiquillos? Bueno, esta es una estrategia que se las envié a sus profesores jefes y la pueden trabajar. La profesora María Julia también la revisó. Bien, en la primera parte de la guía dice, esto es de la clase número 1, el texto narrativo. Entonces, primero, en la primera parte del lenguaje van a ver todo lo que es narrativa, ¿ya? Y la narrativa es aquello que narra o cuenta algo, siempre. Entonces, la primera parte son solamente preguntas de lo que tú crees, es como los conocimientos previos que tú tienes. Luego viene, a continuación, lee el siguiente texto que es un cuento. Es un cuento, ¿ya? Aquí, como les digo, vayan destacando, subrayando las palabras importantes. Hay otras que ya están subrayadas porque la profesora siempre trabaja de esta forma. O sea, esto les va a servir después para vocabulario, ¿ya? Dice, dentro de las preguntas dice, busca el significado de las palabras que aparecen subrayadas. Eso quiere decir que ustedes estas palabritas tienen que adquirirlas como vocabulario para ustedes después. Busca la biografía del autor, los datos más importantes, dónde nació, dónde vivió, si obtuvo algún premio y si tiene algún otro libro importante. Luego responde las siguientes preguntas en relación al texto. Ahora les van a preguntar sobre este texto, ¿ya? Características de cada personaje. Los personajes tienen características tanto físicas como psicológicas. Física es, por ejemplo, cuando ustedes les preguntan a las niñas, les dicen, oye, ¿cómo es el niño que a ti te gusta? Entonces, si dice es alto, es atlético, es delgado, tiene los ojos café, el pelo largo, está diciendo cómo ella lo ve. Pero también tiene un lado una característica psicológica, que es el cómo se comporta frente a los demás. Es tierno, es amable, es agresivo, es triste, es melancólico. Esas cosas son características psicológicas. Chiquillos, luego viene una segunda pregunta aquí. Dice, ¿qué tipo de narrador se reconoce en el cuento anterior? Marca tu respuesta. Para eso preparamos otro material, ¿ya? Que tenemos 4 tipos de narradores, chiquillos, y se los voy a explicar rapidito. Tenemos el narrador omnisciente, que es como un diosito que está ahí arriba en las nubes, que él lo sabe todo. Tenemos el narrador protagonista, que significa yo, ese monito significa yo, el narrador testigo y el narrador objetivo. El narrador omnisciente es aquel que siempre, cuando ustedes están leyendo, habla de un él o de un ella. Algo le está pasando a él, algo le está pasando a ella. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, cuenta la historia de una niña, de un ella. Entonces, este narrador omnisciente tiene la característica que conoce todo de los personajes, de dónde ocurren las acciones, de cómo se viste, de cómo piensan, de cómo actúan. Conoce mucha información y por eso se le llama narrador omnisciente. Ahora, el narrador protagonista siempre está en primera persona. Primera persona, ustedes se apuntan hacia usted y dicen un yo, un a mí. Ustedes están leyendo y dice, al leer te das cuenta que habla de sí mismo. Ejemplo, yo hice tal almuerzo hoy día, a mí me vio tal persona. Entonces,
¿Qué quiere decir en la lectura? Que está hablando de un yo, a mí me están sucediendo. Cuenta su propia historia, es como cuando escriben un diario de vida ustedes. Hoy día fui con mis amigas y me junté o salí con mis amigos y nos juntamos y fuimos a carretear. Ustedes están hablando en primera persona. Cuidado con estos dos, el narrador testigo y el narrador objetivo. El narrador testigo es aquel que también habla en primera persona. Es muy parecido a este, de un yo o de un yo vi, a mí me sucedió, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque cuenta solo lo que ve. Es como el copuchento. Cuenta solo lo que él sabe. No conoce toda la realidad de la historia, ¿ya? Cuenta partes de los hechos. Y lo otro que también hay que tener presente, que también emite opiniones y sentimientos. O sea, en el relato dice, yo vi tal accidente, pero yo pienso que el caballero se accidentó porque iba a curar. Entonces, a lo mejor el caballero no iba ebrio y tuvo un accidente porque le dio un paro cardíaco, pero él está emitiendo una opinión. Esa es la diferencia, esa es la característica del narrador testigo, que cuenta lo que ve, pero también emite opiniones. Y el narrador objetivo cuenta lo que ve, pero habla de un él o de un ella también. Es, por ejemplo, imagínense una cámara de vigilancia. Cuando muestran en la televisión las noticias y muestran un robo, muestran una parte de los hechos. Muestra que ingresan los ladrones, no se escucha nada. Ingresan los ladrones, hacen explotar una puerta, sacan cosas y se van. ¿No es cierto? Y puede que hayan agredido a alguien en el camino. Cuenta exactamente lo que ve, no emite opiniones, no dice estos hombres hicieron el atraco porque necesitaban el dinero y ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que esa es esta guía. Vamos con la siguiente parte. Y luego dice, nuevamente, le contesta las preguntas y viene otra parte que esto es materia, chiquillos. Los elementos del mundo narrativo, ¿ya? Pero para esto vamos a hacer otro videito. Chiquillos, la profesora les pide que por favor todas las guías las envíen a el correo electrónico de ella porque se las va a revisar, ¿ya? Entonces ustedes ponen para lenguaje4.ltv@gmail.com. Asunto, por ejemplo, si ustedes van a contestar la guía número 1, dicen guía número 1, segundo A, B, C, el curso que sea y el nombre de ustedes. Nuevamente, completan la guía, se la envían a la profe María Julia a su correo que es lenguaje4.ltv@gmail.com y abajito ponen asunto, entonces, guía número 1, segundo medio D o segundo medio B y el nombre del estudiante. ¿Ya? Ya, chiquillos. De ahí les voy a explicar en un segundo videito la otra parte de la materia.